Génesis capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y hasta el final, todo el capítulo. ¿Okay? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bendita es la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre celestial, a ti elevamos nuestra súplica en este momento, constando básicamente de 2 peticiones, clamores a ti, Señor. El primero es que des, Señor, un corazón entendido y un oído dócil a tu pueblo para recibir tu palabra. Y la segunda petición, no menos importante, Señor, es que te apiades de mí, que tengas misericordia de mí, que mi predicación sea ungida con tu Santo Espíritu, que pueda yo glorificar tu nombre, sobre todas las cosas esto, Señor, glorificar tu nombre, pero dar también edificación a tu pueblo. Guíame, Señor, para que no me desvíe yo a derecha o a izquierda, sino que me mantenga, Señor, caminando firme, recto, en la interpretación de tu santa palabra. Para que mis hermanos no tengan, Señor, la elucubración de los hombres, sino más bien la exposición clara, fidedigna de tu bendita y santa palabra. Ven a nosotros con la exposición de tus palabras, Señor, y alúmbranos. Haznos entender, quítanos la simpleza. Danos, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu discernimiento. Danos, te lo rogamos el día de hoy. La rogamos a ti, porque contigo está la sabiduría y de tu boca proviene la ciencia y la inteligencia. En Cristo Jesús hacemos este ruego, Señor, confiando en ti, dependiendo de ti, incluso en este momento y sobre todo en este momento. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Continuamos con la exposición de la teología pactual desde la visión tradicional reformada o protestante evangélica original. La teología del pacto es la teología central de las iglesias protestantes evangélicas. Por supuesto,
todas las iglesias históricas tienen alguna forma de teología pactual, como ya hemos explicado con anterioridad. Esta es la visión reformada de la teología pactual. En la última predicación al respecto estuvimos viendo la primera parte del pacto abrahámico. Vimos claramente cómo comenzaba el Señor su relación pactual con Abraham. Le llamó a salir de entre su tierra y su parentela. Nosotros podemos corroborar eso en el capítulo 12 de Génesis, donde le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le prometió también hacer de él una gran nación, lo vemos en el versículo 2, y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él, lo vemos en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis. Todas estas son grandiosas promesas que el Señor había dado a Abraham. Y todo esto, como vimos anteriormente, había sido orquestado por la gracia del Señor. Vimos abundantes señales bíblicas para constatar que este pacto que Dios está haciendo con Abraham es uno en la misma esencia con el pacto de gracia que antes ya hemos explicado y que tuvo lugar a partir de Génesis capítulo 3, cuando nuestros padres en el Edén fallaron delante de Dios en el lugar del pacto de obras, cuando Adán falló en obedecer el pacto de obras, y por su causa vino, por supuesto, la condenación a todos los hombres, como en su debido momento ya explicamos. Entonces entendemos que el pacto con Abraham es una extensión del pacto de gracia. Y el día de hoy, que veremos la segunda parte de la exposición del pacto abrahámico, y no será la última, tendremos una tercera parte, vemos también claramente cómo estas características que van a estar delante de nosotros nos dirigen a que el pacto con Abraham es una extensión del pacto de gracia. Y podremos entender, por supuesto, que esta renovación pactual que el Señor tiene en Génesis capítulo 15 con Abraham y las señales que allí se dieron nos hablan claramente de asuntos que a nosotros aún el día de hoy nos competen saber. Es decir, que lo que hemos de estudiar en este pacto el día de hoy tiene directamente que ver con la iglesia cristiana en el nuevo pacto, el cual por supuesto también está unado al pacto de gracia. No puede haber un nuevo pacto sin la gracia del Señor. Amén. Muy bien, entonces Génesis capítulo 15, del 1 al 3, hemos visto que lo primero que sucede es que viene palabra de Jehová a Abraham en visión. Y lo primero que le dice es: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, han pasado algunos años, aproximadamente unos 10 años, o al menos al capítulo 16, desde el capítulo 12, han pasado unos 10 años. Pudiéramos decir que quizás esto ocurrió un poco antes del culmino de esos primeros 10 años. Abraham ha sido llamado cuando tenía sus 70 y algo de años de edad, como dice el capítulo 12, y entonces al ser llamado y al haber recibido la promesa que recibió y haber pasado esta cantidad de años, Abraham está un poco intenso. Abraham está un poco ansioso porque le ha sido dada una promesa de parte del Señor, pero han pasado al menos unos 10 años y pues ya comienza a sentir que la espera se hace interminable, que la espera se hace muy larga. Pero ¿qué sucede aquí? Vemos las mismas características que la vez pasada. ¿Quién sale al encuentro de quién? Dios sale al encuentro de Abraham, viene a él en visión y se presenta nuevamente con él. Que estas características son características de los pactos de Dios en las Escrituras. Sale él primero al encuentro y dirige siempre el asunto. Y en esta ocasión lo hace en forma de visión. Lo primero que da Abraham son palabras de ánimo y esperanza. Le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y esto es sumamente importante. Aunque no sabemos por cuáles razones Abraham habría necesitado que Dios le dijese en ese momento: no temas, yo soy tu escudo. Quizá debido a que recientemente, los capítulos anteriores, ¿no?, nos narran la lucha que tuvo Abraham contra aquellos reyes que querían, por supuesto, invadir aquella tierra. Y él se unió a esta batalla y ganó, siendo menor en fuerza, ganó contra los reyes siendo mayores en fuerza. Quizá pudiera ser que Abraham temiese alguna forma de represalia de estos reyes en alianza con otros reyes y vinieran en contra de él y por supuesto matasen a toda su familia
y pues los borrara de esa tierra, ¿no? Pudiera ser eso. La Biblia no nos dice, pudiera ser, digo yo. Pero las palabras del Señor, eso sí las dice la Escritura, son muy claras. Le dice, no temas, no había razón para tener temor, pues aquel para quien Dios mismo es escudo, ¿quién podría entonces hacerle daño, verdad? Dios se coloca entonces a sí mismo como escudo. ¿Qué puede hacerle daño a aquel que tiene a Dios como escudo? Absolutamente nada, ningún daño puede ocurrir allí. Porque así como Dios no puede ser destruido, asimismo la defensa que Él otorga a quienes están bajo su amparo es también indestructible e inexpugnable. Y esto es importante recordarlo, porque en el contexto del pacto con Abraham, pacto que nosotros, como ya hemos venido viendo, tiene que ver con nosotros también en el nuevo pacto, porque está unido esencialmente con el pacto de gracia y de sus promesas nosotros tomamos, podemos ver claramente cómo esa protección, ese escudo de parte de Dios viene a ser nuestro por la fe también. Los salmistas entendieron esto bien. El salmista David en el Salmo 91, vamos a ir un momento allá para revisar algo aquí, lo entendió de esa manera al decirlo en el famoso Salmo 91, no sé de memoria, pero igual vamos a leerlo. Dice los primeros 4 versículos, escuche esto: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí entonces estaba Dios, el escudo, hablando con Abraham. Isaías se encuentra a decirle, no tienes razón por la cual tener temor. Lo que Dios está diciendo a Abraham es, mi pacto también te provee protección y por lo tanto la confianza de ya no tener temor en el corazón. No temas porque yo soy tu escudo. Y esto es algo que se repite a lo largo de todas las escrituras también, que el Señor es nuestro escudo. Y esa verdad es el fundamento de la esperanza de que Dios nos proteja. ¿Se entiende eso? De otra manera, ¿qué confianza podríamos tener de que Dios es nuestro protector? Si Dios no se hubiese comprometido en pacto a proteger a su pueblo, a los suyos, entonces no tendríamos ninguna razón para pensar que Dios está obligado a darnos protección, porque nada obliga a Dios. Nada obliga a Dios, mucho menos nosotros, criaturas hechas del polvo de la tierra, que es estrado de sus pies. Así entonces, Dios realmente es escudo para Abraham. Parte esencial del entendimiento de este pacto es que Dios es un protector para aquellos que están bajo el pacto con Dios. A su nombre puede correr el justo y será entonces protegido. Será inaccesible para quien persigue. De hecho, Proverbios capítulo, déjeme buscarlo aquí en otra versión, Proverbios 18:10. Voy a buscarlo aquí en la nueva versión internacional. De todas maneras, puede buscarlo usted en la tradicional Reina Valera, que dice básicamente lo mismo, pero quiero leerlo en esta versión por una palabra en particular. Ok, en la versión tradicional dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La nueva versión internacional dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Inexpugnable. Una palabra muy, pero muy necesaria en este contexto. Vemos que cuando Dios dice a Abraham, yo soy tu escudo, se ve claramente la razón por la cual no debe temer. No temas, yo soy tu escudo. Esa es la razón por la cual Abraham no debe sentir temor en su corazón. Yo soy tu escudo. ¿Qué significa eso? Soy inexpugnable. No se puede pugnar contra mí, dice el Señor. No puede venirse contra mí y destruirme. No puede suceder esto. Por lo tanto, no tengas temor. Yo soy tu escudo. El significado de la palabra escudo allí, por supuesto que es escudo, pero también tiene el significado de pavés. ¿Recuerdan las guerras en el pasado? Lo que se utilizaba, una especie de escudo que cubría casi todo el cuerpo, ¿no? Otra parte de las definiciones de este vocablo dice, así como el cuero de un cocodrilo.
algo duro, algo muy difícil de penetrar. Por supuesto, estas son solamente, digamos, semejanzas o analogías para dar a entender la idea. Aún un cocodrilo puede ser traspasado si se aplica la suficiente fuerza y con la determinada herramienta. Pero ¿puede Dios ser destruido? Jamás. Y esa es la razón por la cual el no temas del Señor en pacto a Abraham es suficiente para que realmente su corazón descanse. Entonces la invitación de Dios básicamente es que Abraham descanse y coloque sus cargas sobre los hombros del Señor. Que esta invitación es, por cierto, una que se extiende a nosotros en nuestro tiempo, participantes por la fe en Cristo Jesús de la dulzura de estas promesas que se hacen al patriarca. Mira cómo lo coloca también el salmista, pero en el capítulo 27. Y estas verdades son completamente nuestras también. Al entrar por la fe en Jesucristo a participar de estas promesas, tenemos entonces la oportunidad de clamar por esta protección, tener esta confianza y poder echar fuera el temor. Miren lo que dice el Salmo 27, primeros 3 versículos. Ahora usted puede leer todo el capítulo en su casa. Voy a tomar solamente como referencia estos 3 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mire allí la confianza que hay. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener temor yo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es mi castillo, es mi protección, es el bastión en el que mi alma se resguarda. ¿Cómo podría yo atemorizarme de alguien? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es lo que acontece en un corazón que entiende que Dios se ha comprometido en pacto a ser nuestro escudo. Y este perfecto amor de Dios, como dice el apóstol, echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Se entiende entonces, como dice el apóstol, se sigue, que el que teme entonces no ha sido perfeccionado, correcto, en el amor. Si entendemos que Dios nos ama y que ha jurado en pacto ser propicios a nosotros, si Él es propicio a nosotros, ya no necesitamos más nada. No hay razón para tener temor. El mismo Dios encarnado, Jesús el Cristo, lo dice de esta manera. Mire, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy vuestro reposo. Yo les haré descansar. No tienes por qué tener temor, ni aflicción, ni angustia. Yo soy tu reposo, soy tu descanso. O también en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nuevamente, hay una causa por la cual el creyente no tiene necesidad de sentir temor, y esa razón es Dios mismo. Él se cita a Él mismo como la razón por la cual el creyente no debe tener temor. Finalmente, y utilizo este otro texto hermosísimo en Lucas capítulo 12:32. Nuestro Señor Jesucristo dice estas hermosas palabras que son un eco de las promesas de protección en el Antiguo Testamento. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué hermosa promesa! En cierta ocasión, en una de las clases de membresía en el pasado, en unas semanas, meses atrás, se levantaba la pregunta sincera y con dolor en el corazón de: pastor, ¿qué podemos hacer? Vemos que el mundo está cada vez mucho peor. No vemos que realmente el reino de Dios estuviera pues extendiéndose como la Biblia dice. Y respondí precisamente con estas palabras: que Cristo ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y noten muy bien cuál es el orden de esas palabras. No es que las puertas de la iglesia van a permanecer firme, aguantando duro ahí que el Hades le dé patadas y venga con el ariete dándole hasta que por fin aparezca Cristo por las nubes y nos rescate. No, eso no es lo que Cristo dice.
Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ha empoderado de tal manera a su santa iglesia, la plenitud de Él, que ha dicho que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Es la iglesia quien sostiene el ariete contra las puertas del Hades. Es la iglesia la que opera contra la muerte, operando conjuntamente con el Espíritu de Dios en el ministerio de la reconciliación de los impíos con el Dios misericordioso. Por eso entonces Jesucristo les dice: no temáis, manada pequeña, a Dios le ha placido daros el reino. Y si a Dios ha placido dar el reino a su iglesia, ¿cómo puede haber un temor de que ese reino no llegue a nosotros? Aunque el mundo entonces parezca descalabrarse, aunque el mundo parezca desarmarse ante nuestros ojos, Dios ha prometido que de mar a mar, de tierra a tierra, desde los confines de la tierra, todo lo que nuestra vista alcanza a ver y lo que no también, le pertenecen a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él nos ha dicho: no temáis, manada pequeña, no temáis. Volviendo entonces a nuestro epicentro de estudio, Génesis 15. Ahora, no solamente Dios le dice en pacto a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, sino que también le provee de una promesa sumamente hermosa. Le dice: yo soy tu galardón. La Biblia Reina Valera dice: tu galardón será sobremanera grande. Pero la Biblia textual lo traduce de esta manera, y la Torres Amat también. Mire aquí, Génesis capítulo 15, en la versión textual dice: después de estas cosas fue la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. El propósito de estas palabras es saber que no hay mayor galardón que Dios mismo. No es que no pudiera haber un gran galardón que Dios pudiera darle a Abraham. De hecho, todo lo que Abraham tenía era por la gracia divina y eran galardones que Dios le había dado a Abraham. Pero en este contexto, a lo que quiero traer es precisamente a que lo que Dios está prometiendo es a sí mismo. Se está prometiendo a sí mismo. Y esto no es nada, por supuesto, extraño. De hecho, capítulos más adelante, cuando al llamado padre de la fe, Abraham, en Génesis capítulo 22, se le pide en sacrificio a Isaac, su hijo, en ese pasaje de la palabra del Señor, él mismo dice que se iba a proveer de carnero para el sacrificio. Él se iba a proveer de carnero para el sacrificio. Hay dos formas de entender esto. Una, que iba a ser, por supuesto, aparecer la víctima para el sacrificio de sí mismo. Y otra, que él mismo se iba a proveer de víctima para el sacrificio. Ambas cosas sucedieron, de hecho. Una allí en ese momento histórico y otra después, cuando en el Gólgota, Dios encarnado se proveyó a sí mismo como cordero para el sacrificio, en donde el Padre sacrificó verdaderamente al Hijo, al Cordero de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto en medio de todo ello? Que Dios está ofreciendo a Abraham como galardón. Y un galardón que sobrepasa de grandeza, excedente de grandeza, excede al conocimiento humano. ¿Y cómo podría haber un galardón mayor que Dios mismo, verdad? Cuando Él se entrega como recompensa, debería bastar para calmar la conciencia de cualquier creyente afligido o necesitado. Uno pudiera decir: bueno, allí tiene Abraham precisamente lo que necesita. Le dice el Señor: no temas, yo soy tu escudo, es decir, yo soy tu protección, a ti no llegarán. Y en segundo lugar le dice: yo soy tu grande galardón. Es decir, no hay más grande protección que Dios, y Dios se entrega a sí mismo como protección. Y no hay más grande recompensa que Dios mismo, y Él se entrega como recompensa a Abraham. Si algún corazón puede permanecer afligido o necesitado bajo estas promesas, es que no ha entendido las promesas que Dios ha dado bajo pacto. Ahora, el teólogo Juan Calvino al respecto decía: seremos verdaderamente felices cuando Dios nos sea propicio, porque no solo derrama sobre nosotros la abundancia de su bondad, sino que se ofrece a sí mismo para que podamos disfrutar de Él. Ese es el punto allí.
Dios estaba diciéndole, en esta renovación pactual, Abraham le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Tienes una razón mucho más alta que todas las cosas en esta tierra para vivir. Ese soy yo. Vive para mi gloria y yo mismo seré tu escudo y tu recompensa. Un alma que puede entender la grandeza de Dios, la indestructibilidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Un alma que medita en estas cuestiones, estas promesas serán lo más alto y lo más profundo y lo más ancho que puede ocupar su corazón. Puede que no llegue a entender a plenitud, por supuesto, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios. Oh, pero cuánto ha de gozarse el alma que reposa en las promesas del pacto. Cuánto ha de gozarse, cuánto ha de tranquilizarse el alma abatida en estas promesas. Yo soy tu escudo y soy también tu gran galardón. Con todo, la conciencia del patriarca estaba un poco atribulada, estaba aún en inquietud, y tenía una inquietud que pudiera uno decir era legítima, ¿no? Porque el versículo 2 nos dice que respondió a Jehová diciendo: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Hay una inquietud en la mente de Abraham. Es como si Abraham dijera: ok, Señor, eres mi escudo, ok, Señor, eres mi galardón, pero no tengo prole. De buenas a primeras, en un juicio a priori, pudiéramos decir que qué hombre tan insatisfecho es Abraham, ¿verdad? ¿No puede quedar satisfecho con Dios? Dios se ofrece como recompensa y escudo y él clama por un hijo. Pero debemos entender que las palabras de Abraham llevan implícitamente una realidad. Estas palabras de Abraham claman precisamente por el cumplimiento de la promesa que Dios mismo le hizo a él. Abraham no está siendo insatisfecho con Dios, está clamando por verle en acción por lo que él mismo ha dicho. Tiene hambre de ver el cumplimiento de la palabra. Nosotros vemos claramente que el Señor le había dicho en Génesis capítulo 12, versículo 2, yo haré de ti una nación grande. ¿Cómo puede hacer de él una nación grande si no tiene ni siquiera hijos, cierto? También le dice en Génesis 12, 7, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál descendencia si no tiene hijo? Y él estaba ya en la tierra, caminando esos parajes, esos paisajes, viéndolos. Con aquí, pasando 10 años de esa promesa, Dios dijo que sería para mi descendencia esta tierra. 80 y pico de años, cada vez más viejo, y el vientre de su esposa estéril. Su conciencia quería que estas cosas se cumplieran. Génesis 13, 16 también lo dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Con estas promesas podemos entender que las palabras de Abraham, si bien pudieran parecer las palabras de un niño delante del Dios Todopoderoso, como el que replica sin ver a su alrededor cuánto ha sido aprovechado y beneficiado por la gracia y el amor de su Padre, aún así esto implica solamente una cosa: Padre, cúmpleme lo que me prometiste, cúmpleme. Quiero ver esto como parte precisamente de tu recompensa, que eres tú mismo, el cumplimiento de tu misma palabra. Entonces, estas palabras de Abraham apuntaban a lo que ya Dios había asegurado anteriormente. Procuraban el cumplimiento de la promesa de aquella simiente mediante la cual ese pueblo prometido pudiera formarse para poder llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. Necesitaba esa simiente para que el cumplimiento de esa profecía, de esa palabra, pudiera tener lugar. No podía tener lugar el cumplimiento de ello sin la simiente, ¿se entiende? En cuyo caso entonces Dios habría mentido, pero eso no es posible, porque es imposible que Dios mienta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como las escrituras más adelante nos informarían. Entonces Abraham no estaba insatisfecho. Quería que el cumplimiento de la palabra de Jehová se realizara, fuera llevado a cabo. Quería que verdaderamente las familias de la tierra llegaran a heredar bendición. Pero esa bendición tendría que ser entonces en la simiente prometida. En la simiente prometida vendría a través de él el pueblo prometido, del cual entonces por supuesto vendría aquella simiente prometida de la cual Isaac, más adelante, no sabía todavía que se llamaba Isaac, su hijo. Isaac vendría a ser ese prototipo.
un tipo de aquella simiente. ¿Cuál es la verdadera simiente prometida? Jesús el Cristo, como veremos un poco más adelante. Entonces estaba ansioso por el cumplimiento de sus promesas del pacto. ¿Y qué pasa? Bueno, que Dios, siempre rico en gracia y en favor, le contestó de manera firme pero tierna y esperanzadora de esta manera. Versículo 4. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es increíble, ¿no? Es increíble porque Dios, si bien pudiera haber tomado las palabras de Abraham como diciendo, ¿tú eres loco? ¿Te vas a poner a discutirme a mí? ¿No te di una palabra? Lejos de eso, Dios, de alguna manera, entendiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra corta dimensión mental, nuestra poca cosa que somos, así como cuando un padre se agacha para tratar de entender el balbuceo de su pequeño hijo, se agacha el Dios grandísimo para hablar con esta criatura llamada Abraham, y lejos de reprocharle, le dice, no te va a heredar ese Damaseno, tu siervo, te va a heredar un hijo tuyo. Imagina el gozo del corazón de Abraham al escuchar esto, pero aún más, porque lo que procuraba Abraham con su disertación ante Dios lo ha conseguido, una mayor y nueva confirmación divina o una prenda de la garantía de aquello que Dios había prometido. Pero hay aún más. No solamente le dice, tendrás prole, eso fue lo prometido y eso le es confirmado. Pero ¿qué sucede? Pues aún más. Queriendo Dios no solo confirmarle, sino incluso plasmarle de manera indeleble, imborrable su respuesta, lo pone frente a la inmensidad de los cielos y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas si es que puedes, así será tu descendencia. ¿Sabe? Dios es un Dios de actos y de símbolos y de señales, y Dios de pacto también. Ahora esto, ¿sabe? Esto es otro nivel. Dios ya había prometido, por ejemplo, en Génesis 13:16, le había prometido que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Eso ya es bastante. Pero la tierra es esto delante de la inmensidad del universo, del cosmos entero. ¿Se entiende? Ahora Dios estaba pasando, por así decir, a otro nivel. Ya no es como el polvo de la tierra únicamente, será como las estrellas del cielo, en multitud. Incontables como son. Pudiera ser que la ciencia moderna, tirando sus cálculos y dimensiones, volumen, etcétera, 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 tuviese un cálculo aproximado de cuánto hay de tierra en el mundo, cuánto hay de tierra en la Tierra, en el planeta Tierra. Pero ¿cómo podría calcular la cantidad de estrellas cuando ni siquiera somos capaces de alcanzar una pequeña porción del espacio? ¿Se entiende? Y estas estrellas son solamente las que podemos ver, cuya luz ha alcanzado a darnos en nuestra órbita. Imagínense aquellas que están mucho más allá, en donde el ojo humano jamás ha llegado, y quizá muchos de ellos, al venir Cristo, jamás el ojo humano llegue a estar hasta allá, sino hasta que seamos glorificados y veamos todo con la mirada del Señor. Esto es verdaderamente otro nivel. Imagínense ese momento. ¿Sabe? Yo he tenido la oportunidad en más de una ocasión de estar en la selva sin ninguna luz alrededor, es decir, sin bombillos, sin postes, sin nada, y salir a la llanura y encontrar un cielo completamente estrellado, que se puede ver mejor, dado que no hay luces opacando esto, se puede ver mejor el brillo de las estrellas, y la cantidad de estrellas que hay, que por lo menos el ojo humano puede llegar a ver, es abrumadora. Realmente no se puede contar. Es imposible contar las estrellas. Y el punto de esto es precisamente que Dios le dice, sal, ven, mira las estrellas. Trate de imaginarse este momento, porque es que no es como en la ciudad. Él está en Medio Oriente, ¿sabe? Es en el Medio Oriente, no hay esos postes alumbrando a 2,5 metros de altura, 3 metros, perdón, 5 metros, no sé, de altura, y tú sabes, no tienes que tapar la luz un poco para tratar de ver un chingo el cielo. No. Allí no hay nada sino las pequeñas velas que están dentro de las tiendas, milenios atrás. Y el Señor le dice, ven acá, te voy a enseñar algo, sal.
mira las estrellas del cielo. Yo me imagino a Abraham. Así será tu descendencia. ¿Puedes contar las estrellas? No me imagino la mejor respuesta que puede tener una persona en ese contexto es callarse la boca. Las maneras que Dios tiene de callar la boca a veces son malditas, ¿no? Ahora, creo yo que tres cosas deberíamos considerar en estas palabras que Dios está hablando, en esta renovación del pacto con Abraham. Y sobre todo en esta pequeña porción en particular. La primera, son tres cosas. La primera, el número de las estrellas, que es incontable para el ser humano. Es un referente de lo incontable que llegaría a ser la descendencia de Abraham. Es decir, Abraham no solo tendrá un hijo, sino que llegará a ser, como más adelante es llamado, padre de muchedumbres de gentes, padre de naciones. De sus lomos saldrán naciones y reinos, y serán incontables. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 17 se le dice, léalo en 17, del 4 al 5, dice: aquí mi pacto es contigo. Este lo veremos la semana que viene. Y serás padre de muchedumbre de gente. Si no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Abraham aún estaba sin hijo. Hermanos, trate de colocarse en ese contexto. Tiene más de 80 años, cercano ya a los 90 años de edad. Tiene una mujer que tiene poco menos de edad que él y que además de eso tiene un vientre estéril. Y Dios le dice precisamente: te heredará un hijo tuyo. Tendrás prole y será heredero. Y vendrás a ser la bendición que te prometí que serías. Y aún más. ¿Ves las estrellas del cielo? Bueno, eso es un referente. Así será tu descendencia. Incontable como las estrellas del cielo. Ahora, como el pacto de gracia es para deshacer lo que el pecado causó en Adán y sus descendientes allá en Edén, como vimos, así entonces realmente la gracia prometida a Abraham para salvación habría de alcanzar a innumerables familias, cumpliéndose aquello que Dios prometió, que las familias de la tierra serían benditas en él. Como hemos dicho muchas veces, Dios no es un Dios individualista. A lo largo de todas las escrituras, Dios es un Dios de familias. Y la misma promesa que dio Abraham en Génesis 12 era lo mismo que, por supuesto, se planteaba también en el pacto de gracia ante Adán y Eva. Esta simiente que habría de deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque con la sugestión, el engaño de Satanás, Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron y todas las familias de la tierra quedaron bajo condenación, bajo maldición. Dios, que es un Dios de bendición, habría de hacer revertir precisamente la maldición sobre las familias de la tierra, para que nuevamente pudiera cumplirse su propósito inicial. Todas las familias de la tierra unidas en un solo pueblo que fuera o existiera para la gloria de Dios y que reinara sobre esta tierra sin ningún pecado, sin muerte, sin angustia, sin dolor, sino en gloria y majestad, precisamente reflejando la gloria y majestad, el brillo del Dios que los ha creado, que los ha bendecido. Entonces este pacto con Abraham, que procura extender la bendición a las familias de la tierra, extiende, por supuesto, el pacto de gracia, la intención de Dios de bendecir las familias de la tierra. Por ello entonces clamaba Abraham diciendo: no tengo prole. Sé que me viene un pueblo por medio de una prole y una simiente por medio de ese pueblo para que sea de bendición sobre toda la tierra, pero no tengo prole. Y el Señor le dice: sal, mira las estrellas. Así será tu descendencia. Tendrás tu hijo. Lo he hablado yo. Ahora, ¿sabe algo? En este primer punto, de las tres cosas que podemos y debemos ver en las palabras del Señor Abraham al decirle: así será tu descendencia como las estrellas del cielo, llega a ser una referencia determinante a lo largo de todas las escrituras, ¿saben? Génesis 22:7, mire lo que dice. Por supuesto, no podremos ser exhaustivos en este punto, pero al menos algunos textos podemos ver. 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ay, mi alma, es 17. Perdón. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Algo que hacemos bien en recordar, porque somos descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo. Tendremos las puertas de nuestros enemigos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero eso es harina de otro costal. Es una referencia clara a lo que Dios ya había dicho a Abraham: tendrás prole y se multiplicarán como las estrellas del cielo. Llegarán a ser muchedumbres, muchas. Y así entonces las naciones de la tierra estarán llenas de las familias que serán benditas en la simiente de Abraham por la promesa pactual de Dios. Mira lo que dice el Salmo 22. Vamos a ir un momento allá. Salmo 22, un salmo hermoso. Un salmo que habla también, vale acotar, acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. 22, 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¡Wow! ¿En qué se está basando David en este salmo? Bueno, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente. Pero ¿sobre cuáles promesas descansa el entendimiento de David en este salmo? Que Dios prometió que todas las familias de la tierra alcanzarían bendición por medio de la simiente prometida. Y después de haber hablado de los sufrimientos que tendría precisamente la simiente, el Cristo, como ese capítulo anteriormente lo narra, dice que lo que sucederá es que desde los confines de la tierra todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Como leía también nuestro hermano Álvaro en el Apocalipsis 21, diciendo que las naciones que sean salvas llegarán frente a Él. ¿Cuál es el propósito? La adoración de Dios. Dios está interesado en salvar las naciones. Dios está interesado en derramar la bendición prometida a Abraham, a las familias de la tierra. Dios desea estas cosas. Mira un par de textos más. Vamos al profeta Oseas. Vamos al grupo de los profetas menores. Oseas está antes de Joel. Oseas, primer capítulo. Mire lo que dice en el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Dios seguía repitiendo lo mismo generación tras generación, profeta tras profeta, diciendo: recuérdense, di una promesa a Abraham. Se multiplicarán. La descendencia de Abraham se multiplicará. Para que entonces las naciones de la tierra puedan recibir la bendición prometida. La gracia de la salvación alcance a los confines de la tierra. Otro profeta menor, vamos a Zacarías. Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 11. Así como cualquiera pudiera decir que Oseas 1:10 hablaba directa y literalmente de los hijos de Israel nativos y no tuviera nada que ver con los gentiles, pues aquí una muestra de que no es únicamente a los nativos de Israel, sino todos aquellos que por la fe en el Cristo son llamados descendencia de Abraham. Zacarías 2:11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Bendita sea la gloria de Jehová. Bendita la gloria del Dios misericordioso, que derrama la promesa de misericordia y quiere extenderla sobre todas las familias de la tierra, alcanzar a las naciones de la tierra. Y que por esta causa da estas palabras a Abraham: serán como las estrellas del cielo en multitud, serán incontables.
Es de tal forma estas palabras, amados hermanos, que aún en el nuevo pacto se menciona esta expresión de manera regular, asociando su cumplimiento con la salvación de millones de personas, millares de personas, por medio de la fe de Jesucristo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la galería de la fe. Cualquiera que lee Hebreos capítulo 11 y se da cuenta que todas esas expresiones está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que todos ellos que vivieron en el Antiguo Testamento vivieron por la fe en Jesucristo, esperando las promesas del Señor con fe en Jesucristo. Sí, Jesús el Cristo aún no había venido en carne y ya ellos estaban con la fe encendida en el Señor, esperando las cosas prometidas por Él. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, se refiere a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No podría decir, pastor, ¿y qué tiene que ver eso directamente con nosotros? Bien, muchísimo. Porque precisamente por la fe en Jesucristo nosotros llegamos a ser herederos de las promesas hechas a Abraham. Somos parte de esa muchedumbre incontable de estrellas en el firmamento de la promesa del pacto de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Mire cómo se asocia esta expresión a la salvación del Señor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Recuerdan las profecías de los profetas menores? Y la de los salmos y los profetas mayores: vendrán ante mí las naciones a adorar, vendrán delante de mi trono a adorar, dice Jehová. ¿Y qué dice? Estarán delante de la presencia del Cordero en el trono. ¿Para qué? Bueno, para clamar a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bendito sea Dios. El deseo de Dios por medio de su pacto de gracia, y en esta ocasión, como va revelando poco a poco en el pacto con Abraham también sus intenciones, es salvar lo que se ha perdido, rescatar lo que está perdido, dar sanidad a lo que estaba enfermo, dar vida a lo que estaba muerto. Y como el pecado trastocó toda la creación de Dios, Dios no tiene ni más ni menos el objetivo de revertir todo lo que el pecado hizo en la creación. No es nada más salvar un alma, querido hermano. No me malinterpreten, las almas son importantes como individuos, pero vea a gran escala el plan de Dios. Dios quiere salvar naciones que están hechas de familias, que por supuesto están hechas de individuos. Dios quiere salvar naciones. Finalmente en la Escritura se nos va cerrando el libro de la Revelación, Apocalipsis, mostrándonos muchedumbres de personas, millares de toda lengua y nación, habiendo recibido la salvación del Cordero. ¿Qué es esto sino el cumplimiento de lo prometido? Y allí vemos la gracia pactual de Dios, esa que estamos viendo también prometida a Abraham, diciéndole: en ti serán, y a tu simiente, benditas todas las familias de la tierra. Tu descendencia llegará a ser como las estrellas del cielo en multitud, será innumerable, incontable. Incontables serán. Finalmente, precisamente en Génesis 3:15, donde dice que la simiente que habría de deshacer las obras de Satanás, cuyo calcañar herido pisotearía la cabeza de la serpiente para destruirla, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El calcañar herido es su propia muerte. Con su muerte mató a la muerte. Ha despojado de las llaves a quien tenía el imperio de la muerte por causa del pecado, al quitar del medio el pecado. Entonces ya la muerte no lo puede retener. Esta simiente prometida desde Génesis 3:15, y que pasa a ser la simiente prometida a lo largo de todas las Escrituras, a través de todos los pactos de Dios, viene a ser nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo todos los tipos y profecías de Él anunciados
para que en la simiente de él nosotros llegásemos a tener las bendiciones prometidas en él. Mire, vamos a Gálatas capítulo 3 un momento. Gálatas en el Nuevo Testamento, antes de Efesios, después de la segunda carta a los Corintios. Gálatas 3:16. Mire esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí nos detenemos un momento. Ciertamente alguien pudiera decir, bueno, pastor, ¿y entonces cómo es que eso tiene que ver con nosotros? Bueno, no sé esa área. Ya pronto vamos a ver cómo directamente en los pasajes de la Biblia tienen mucho que ver con nosotros. Pero escucha ahí la palabra de Jehová. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo para escribirle a los gálatas que tenían problemas con el judaísmo. Gentiles, porque los gálatas pues eran gentiles, no eran nativos de Israel. Tenían problemas porque estaban siendo judaizados, ¿sabe? Estaban llevando a cumplir costumbres judías de las ceremonias de la ley que habían sido abrogadas y cumplidas ya en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, ¿qué les pasa? Si ustedes son herederos de todas las promesas hechas a Abraham, sencillamente porque tienen fe en la simiente prometida, la cual es Cristo. Por lo tanto, si están en Cristo, realmente son el pueblo del Señor. Realmente son el Israel de Dios. Y esto es una bendición que no tenía precio para escucharlo en aquel momento. ¿Sabe? Porque una de las cosas con las cuales los israelitas nativos solían jactarse delante de los demás es, somos el pueblo de Dios. Y ningún gentil puede ser pueblo de Dios. Solo aquellos que descienden de Abraham. Y la tesis de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era precisamente esta, ¿no? Porque Abraham tuvo muchos hijos. Y no todos los que son hijos de Abraham en lo natural son realmente portadores de la promesa, sino que Isaac, de entre los 8 hijos que tuvo Abraham, fue el portador de la promesa. Por lo tanto, se entiende, siendo tipo de Jesucristo, que quienes están en Jesucristo son verdaderamente los hijos de la promesa. Esto es tremendo. Lo segundo que debemos ver en las palabras de Dios a Abraham es que es evidente que detrás de esta renovación y ampliación pactual de Dios se encuentra el factor energizador de lo prometido. ¿Qué cosa? El poder de la palabra veraz de Dios. Es decir, es como si Dios estuviera diciendo a Abraham, mira las estrellas. ¿Sabes qué sucede con ellas? A todas ellas las convoqué yo con mi palabra, como dice Génesis 1. Habló Dios y por supuesto las lumbres del cielo vinieron a existencia, ¿correcto? Amén. El poder de la palabra de Dios trajo existencia en donde no había nada, todas las estrellas del firmamento, las que se alcanzan a ver y las que no también. Mira, Abraham, cuando no existían fue el poder de mi palabra lo que las trajo a existencia, y soy yo mismo quien te he dado palabra acerca de tu descendencia. Tan cierto como que estas estrellas existen hoy, tu descendencia llegará a ser numerosa. El que hizo estas estrellas formará también tu descendencia como ellas. Eso es algo que no debemos perder de vista. Que quien estaba hablando con Abraham al asegurarle, decirle, serán como las estrellas del cielo, es quien había creado las estrellas del cielo. Es una de las razones por las cuales el corazón, el alma de Abraham habría de tener un gozo profundo. Porque Abraham entendía que las estrellas no se hicieron solas a sí mismas. La nada no produce pues, vida, no produce materia, no organiza nada. La nada pues nada hace. La nada es nada. Fuera de la insensatez de los necios del día de hoy, porque dice la Escritura que dice el necio en su corazón, no hay Dios, correcto. Fuera de ese hecho, claramente Abraham entendía que las estrellas no se hicieron solas. Las estrellas las hizo Dios. Y todas ellas fueron colocadas allí, según la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Y a cada una de ellas Dios les colocó nombre, ¿sabía? Dios las llama por su nombre. Conoce cada estrella. Estrellas que no tenemos, nos vamos a morir y vamos a tener una infinidad de estrellas que no sabemos cuáles son su nombre, ni su ubicación, ni nada por el estilo.
ni por el telescopio Hubble, ni el James Webb, el nuevo. No podremos tener más información de aquella que con mucho esfuerzo tratamos de llegar a ver, a mostrar un poco de la grandeza de lo que Dios ha creado. ¿Y sabe qué? Dios las creó todas y las llama a todas por su nombre. Este Dios era quien le estaba diciendo a Abraham, mira las estrellas. Como diciendo, ve, todo esto lo creé yo, míralas. Ahora yo te digo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Ahora lo entiendo? La seguridad de que la palabra de Dios tiene poder para cumplir lo que Dios está diciendo. Hay poder en la palabra del Señor. Tercero, en estas palabras de Dios a Abraham, que precisamente la palabra del Señor es la base de la fe, queridos hermanos. Y debo decir esto con total precisión, es la base de la fe pactual, la fe bíblica, la fe verdadera. Porque hay personas que van por el mundo diciendo que tienen fe, pero cuando tú escudriñas un poco, analizas un poco a qué llaman ellos fe, pues son nociones bastante extrañas o ajenas a lo que Dios revela en su bendita y santa palabra. Por lo cual no podemos decir que sea la fe bíblica, por lo cual no podemos decir que sea la fe que está en pacto con Dios, por lo cual no puede ser la fe que salva. Eso es importante. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, que lo que vemos en este mismo caso y contexto es que la palabra de Dios fue lo que surtió como fundamento para la fe de Abraham. Es la palabra del Señor lo que le da esperanza a Abraham. Y es la misma palabra del Señor la que nutre su fe. ¿Por qué puede esperar Abraham algo? Porque lo que lo habló fue Dios. No fue un hombre, lo habló Dios. Entonces eso trae esperanza. Y por lo tanto eso nutre la fe, mi confianza crece. Dios no puede mentir. Si Abraham creyese en lo que él quisiera creer, ya no sería una fe teocéntrica. Teocéntrico significa centrado en Dios. La palabra griega theos es Dios. Ya no sería una vida teocéntrica. ¿Sería una vida qué? Lo contrario a teocéntrico en este contexto. Antropocéntrico, correcto. Antropos, palabra griega para hombre. Sería una fe entonces centrada en el hombre. Si yo quiero creer esto y creo esto, eso ya no es una fe teocéntrica. Es una fe antropocéntrica. Está centrada en lo que yo quiero creer. ¿Esa es la fe bíblica y pactual? No. Y este es el punto. Esta es la diferencia. No sería fe pactual, no sería fe salvífica y fe bíblica si Abraham creyese en lo que él quiere creer. Al contrario, Abraham debería querer creer en lo que Dios habló. Eso sí es fe. Las promesas le son dadas para que él pueda creer y confiar en el Dios del pacto. Como está escrito, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios la que produce fe en los corazones. Ella viene, penetra, entra. Y por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios, el don llamado fe aparece en el corazón de los hombres. Con todas las fuerzas el hombre impío no puede producir ni un gramo de fe en el Señor y en su bendita palabra. Esto es una acción que solamente es realizada por el poder del Dios Altísimo. El hombre muerto en delitos y pecados no sabe lo que es la fe, porque eso es un don de Dios, es un fruto del Espíritu, y el hombre impío no tiene el Espíritu morando en él. Tiene que nacer de nuevo para poder tener fe y ejercerla. Ahora, ¿qué pasa? Este factor también manifiesta que el pacto abrámico es uno en esencia con el pacto de gracia. ¿Por qué? Bueno, pues como está escrito que la fe es un don de la gracia divina, ¿verdad que sí? Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Don es un sinónimo de regalo, es una concesión. Dios te concede tener fe. Esto parece chocante a muchas de las iglesias evangélicas al día de hoy. Es decir, que el hombre no puede tener fe sin Dios, ¿correcto? No solamente no puede tener fe sin Dios, no podría ni vivir sin Dios, no puede ni razonar sin Dios, no podría ni existir sin Dios.
Dios es el centro del universo, no el hombre. El hombre se ha rebelado con su pecado contra Dios. Por lo tanto, para que el hombre pueda creer, reposar confiadamente en la esperanza del Dios vivo, tiene que aferrarse a lo que Dios ha dicho, no lo que su corazón dice que debería creer. Esto es vivir una fe teocéntrica. Esto es tener una fe pactual. Abraham tenía una fe pactual, una fe en pacto con Dios. Voy a creer a todo lo que Dios diga, contra todo pronóstico. También dice la Escritura, otra característica de por qué este pacto es uno en esencia con el pacto de gracia. Romanos 4:16. ¿Qué dice? Es por fe para que sea por gracia. Escuche, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿De quién estamos hablando? Ajá. Y es en el Nuevo Testamento. Pero se le está escribiendo a los romanos. ¿Qué tiene eso que ver? Pues que es por la fe en la simiente prometida. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los nativos israelitas, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nativos y no nativos en Israel, si tienen fe en Jesucristo, son herederos de esta promesa. Ahora, nativos y no nativos, si no tienen fe en Cristo, no son herederos de las promesas hechas a Abraham. Porque es en la simiente que es Cristo. Sí, eso significa que un israelita, si rechaza a Cristo, no tiene salvación. No puede ser salvo diciendo, invocando a Abraham por padre. Cristo mismo reprochó eso, diciendo, Dios haría nacer hijos a Abraham de entre en medio de estas piedras. Desde donde el sentido figurado hizo con nosotros los gentiles. Ramas silvestres que no pertenecíamos al olivo natural. Y fueron desgajadas ramas naturales y fuimos injertados nosotros en el buen olivo. El buen olivo es Cristo. Para que las ramas, sean naturales o silvestres, puedan tomar de la rica savia del Salvador, del Mesías príncipe, del Redentor, de la simiente prometida. Entonces, por esta misma causa, la única respuesta esperable es la que, pues, precisamente Abraham da a lo que el Señor le dice: creer. Es la única respuesta razonable y esperable, creer. Y es lo que aconteció. Regresemos a Génesis 15. Versículo 6, que dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¡Wow! Este solo texto encierra una cantidad de teología enorme. Enorme. Y fue uno de los textos, pues vale decirse que es una joya teológica medular del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué significa medular, verdad? Está en la médula del Nuevo Testamento, del Evangelio mismo, está en el corazón de Dios. ¿Qué cosa? La justicia que viene de Dios viene por medio de la fe y es otorgada gratuitamente. El hombre no se gana por sus propios méritos la justicia de Dios. Esa oportunidad fue cancelada. Eso fue allá en el Edén, cuando Adán tenía que haber cumplido perfectamente las expectativas de Dios para que las familias de la tierra heredasen bendición y no maldición. Pero eso sucedió lo contrario. Adán desobedeció y la maldición fue cernida sobre las familias de la tierra. Y ahora todos los hijos de Adán nacemos bajo condenación. Eso dice la Escritura, como ya lo hemos visto también en su momento. ¿Qué significa entonces esto? Pues que es del todo un regalo hermoso leer por primera vez aquí en las Escrituras. Porque a lo largo que vas leyendo las Escrituras, esta es la primera vez que aparece en las Escrituras que Dios atribuye justicia a una persona sin haber hecho nada, solamente con creer a lo que Él prometió, a lo que Dios prometió. ¡Wow! Este es básicamente el fundamento de la doctrina de la salvación por gracia y de la justificación por la sola fe. Una doctrina cardinal de las iglesias evangélicas y protestantes. Vale acotar,
Una doctrina que ha sido muy mal interpretada por muchas personas y que muchas iglesias evangélicas han abandonado el día de hoy. Se parecen más a Roma, al romanismo, a los papistas, que a la iglesia reformada protestante. Se han alejado mucho de lo que verdaderamente es su doctrina. Ahora, ¿cuál es el punto en ello entonces? Bien, que hay una justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque eso se está hablando desde Abraham allí. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, hermano, vamos a ir a la Escritura. Se va a dar cuenta cómo esto tiene muchísimo que ver con nosotros. Y está allí delante de nosotros en un pacto que fue hecho milenios atrás con una persona que usted y yo no conocimos en persona. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4, del 3 al 6. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Qué raro, Pablo citando la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué pasaje está citando? Génesis 15, 6. Apréndaselo, hermano. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Lo cita aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por supuesto, si está trabajando, se le tiene que pagar lo que trabaja. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hace una cita del Salmo 32 allí, por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Sencillo. El apóstol Pablo se está basando en esta joya teológica y está colocando la médula del evangelio basada en ese texto. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham dice, es muy sencillo, Pablo, dice, es muy sencillo. Alguien que obra, se le cuenta el salario como deuda, es decir, se le tiene que pagar, se le debe, está obrando, está trabajando. No podría ser un regalo, no podría ser gracia, ¿me explico? Pongámoslo en palabras sencillas. Si usted pasa trabajando un mes para una persona y luego esta persona al culmino del mes viene y dice, toma un regalo por tu trabajo. Vale, uno pudiera aceptar el regalo por el trabajo, pero ¿y mi salario? ¿Se entiende? Porque yo estoy trabajando. Ahora, si te dicen, bueno, yo acordé contigo $100 y toma, te regalo $100. Ah, bueno, dame los $100. ¿Y dónde están los 100 de mi trabajo, de mi salario? No, son esos que te estoy dando. Ah, no, momentico. Momentico, no me estás regalando nada. Este es mi trabajo y esto me adeuda, esto es mi salario. Si quieres darme un regalo, tendría que ser por encima de eso, ¿se entiende? No podría ser considerado una concesión, un don, un regalo, si se le adeuda la justicia a una persona. Pero si Dios atribuyó justicia a Abraham sin haberla obrado, sino sencillamente viendo a las estrellas, creyó en su corazón a Dios y eso le fue contado por justicia, entonces verdaderamente la justificación viene por la fe y no por las obras. Otro pasaje, aquí mismo, mira el versículo 9 del capítulo 4 de Romanos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Nuevamente fe contada por justicia. Otro pasaje, aquí mismo, ve el 22 al 25. ¿Qué dice? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cualquiera pudiera decir, ¿qué tiene que ver eso que fue dicho hace milenios de años atrás con nosotros hoy? Pues mucho. El pacto de Abraham tiene mucho que ver con nosotros. Y finalmente, vamos a ir a Gálatas nuevamente, capítulo 3. Veremos aquí la razón de por qué este pacto es pero tiene tanto que ver con nosotros. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Qué cosa tan maravillosa
es saber esto. Escuche, así Abraham creyó a Dios. Está apelando nuevamente al texto que estamos estudiando. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, lo que viene ahora es la conclusión acerca de ello, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Detengamos un momento aquí la mirada. A ver, hermanos, ¿quiénes tienen fe en Jesucristo? A los pies quiero levantar todo. Tengo fe en mi Señor Jesucristo. Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Mesías. Amén. Tenemos fe en Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Los que son de fe, ¿qué son? ¿Estos son hijos? Ah, caray. Son hijos de Abraham. ¿Qué implica ser hijos de Abraham? Vamos a seguir leyendo. Ya va, antes de seguir leyendo. ¿Está de acuerdo con la Escritura, hermano? El que diga que no, que se arrepienta. Y si no se quiere arrepentir, coja la puerta corriendo rápido. Saque que algún rayo nos salpique a nosotros también. Dios nos guarde. Estos son hijos de Abraham. Entonces somos hijos de Abraham. Amén. Amén. Si alguna vez en algún momento usted siente que las promesas hechas a Abraham no le alcanzan a usted porque usted no es naturalmente del pueblo de Israel, recuerde este bendito pasaje. Por la fe en Cristo, usted es legítimamente hijo de Abraham, porque la simiente, como ya vimos anteriormente, la simiente es Cristo. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mire cómo el apóstol Pablo está tomando ahora la primera porción que predicamos acerca del pacto abrahámico, Génesis 12 en adelante, y está tomando también Génesis 15, que estamos estudiando, la segunda porción del pacto con Abraham, para llevar todo a un mismo punto. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham era un creyente cuya naturaleza no era distinta a la nuestra. Estaba por la fe en Jesucristo en el mismo pacto de gracia que usted y yo estamos el día de hoy. Y aunque el pacto de Abraham tenga diferencias algunas con el pacto nuevo o el nuevo pacto, ambos pactos están cimentados, recibiendo la savia que fluye del pacto de la gracia. Nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, y Abraham es nuestro padre. Por lo tanto, somos Israel, somos el pueblo de Dios. ¿Qué es esto? ¿Los gentiles o la iglesia suplantando a Israel? No. Israel siendo Israel. Israel es la iglesia es Israel. Siempre ha existido un solo pueblo del Señor, en el cual hay judíos y gentiles, todos por la fe en Cristo Jesús. Ya está. Porque no hay diferencia. Aquí no hay ni judío ni griego, como dice el apóstol Pablo, ni bárbaro ni escita. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, ciertamente pueblo de Dios somos, e hijos de Abraham, y ciertamente herederos de la promesa. Bendito sea el Señor. Volvamos a Génesis capítulo 15. Si bien pudieran decirse muchas otras cosas acerca de este pasaje, mi interés no es predicarlo expositivamente, aunque así parece que estoy haciendo con el pasaje, sino centrarme precisamente en el pacto del Señor, y todo esto es el desarrollo de ello. Entonces ahora leemos desde el versículo 7 y hasta el versículo 16. Señor entonces le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él, Abraham, todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, esperó hasta ese momento, y ya vamos a ver por qué: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años.
Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pausa aquí. ¿Qué está sucediendo? Que después de todo esto, después de haberle mostrado las estrellas y haberle dicho, toda esta será tu descendencia, el Señor añade y dice, y esta tierra, como ya te he dicho, será parte de su herencia. Si bien no es harina de este costal o no es el objetivo de esta predicación particular, vale acotar que esa promesa, al extenderse a los hijos de Abraham que no son naturales y que no hay un terruño en particular en Medio Oriente que nos pertenezca en ese contexto, es dada por herencia toda la tierra. En ello podremos profundizar luego, más adelante. Pero lo cierto es que en este contexto es que la promesa dada a Abraham es que esa tierra en particular la recibiría su descendencia natural como una señal precisamente del cumplimiento de las promesas de Dios mismo. Habrían de heredar esa tierra. Así como a nosotros por la fe en Jesucristo se nos dice que habremos de heredar cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia del Señor. El reino de Dios extendiéndose y la puerta de nuestros enemigos no podrán hacer frente a la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Quisiera poder tener más tiempo para poder detenerme un poco en ello, pero vamos a seguir. ¿Qué es lo que está aconteciendo entonces aquí? Bueno, que el Señor está recordándole que hay algo que Él le prometió y va a suceder. Abraham, ¿cómo le responde? ¿Cómo he de saber que esto es así? Dame prenda, le estaba diciendo. Dame una garantía de ello. Dame una señal de ello. Ahora, hermanos, no entendamos mal a Abraham, porque quizá pudiéramos, por estar descontextualizados, pensar que sencillamente Abraham era un hombre realmente que no quería seguirle la vuelta a Dios para hablar con el coloquio. No es eso lo que está aconteciendo. Era propio hablar, cuando estaban hablando entre dos personas, por ejemplo, era propio hablar acerca de una señal, una forma del sello, del acuerdo o el pacto que dos personas estaban teniendo. Así que en el pensamiento de Abraham era legítimo poder decir, Dios, dame una prenda, dame una garantía de esto, dame una señal de esto. Yo creo en tu palabra, ratifícamelo con una señal para ello. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Dios, como hemos dicho, no queriendo negar a Abraham lo que estaba pidiendo, le da una señal. Y vaya qué señal, vamos a hablar un poco acerca de ello. Permítame darles un comentario acerca de este pasaje de Jamieson, Fawcett y Brown. Dicen, Dios no quiso negar a su siervo lo que había pedido, sin embargo, no concedió en absoluto lo que satisfacía el deseo de la carne. Porque ¿qué certeza podría añadirse a la promesa por el sacrificio de una novilla o cabra o carnero? Porque el verdadero propósito del sacrificio, del que veremos más adelante, estaba ahora oculto a Abraham. Por lo tanto, el obedecer el mandato de Dios, del cual, sin embargo, no se veía ninguna ventaja, demuestra la obediencia de la fe de Abraham. Ni su deseo tenía otro fin que este, es decir, que al ser eliminado el obstáculo, pudiera, como era justo, aceptar reverentemente la palabra del Señor. ¿Qué significa lo que dicen ellos aquí? Bueno, es muy sencillo. Este sacrificio que estaba a punto de hacerse allí y que por supuesto Abraham no tenía ni idea de lo que iba a suceder, no iba a añadir nada a lo que Dios ya había dicho. ¿Se entiende eso? Ese sacrificio no podía añadir nada a lo que Dios ya había dicho. Lo que Dios había dicho es seguro porque Dios lo habló. ¿Se entiende? La voz de Dios trajo existencia a las estrellas y Dios había dicho, haré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ya está. Así que esta señal era más bien para que Abraham pudiera tener precisamente su conciencia tan ligada a la promesa del Señor que un temor reverente le tomara para ofrecerse y aferrarse a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, leemos en el versículo 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Pausa aquí también. Como dijimos anteriormente, Dios esperó en medio de todo ello que
el temor de una gran oscuridad cayese y que Abraham sintiera de alguna manera, las cosas están poniendo oscuras aquí. Había salido y entonces encontraba la luz de las estrellas y de las lumbreras en ese momento, ¿no? La luna. Y cierto resplandor había allí, pero de repente comienza a caer, empieza a cernirse una oscuridad tan densa que Abraham empezó a sentir temor. Pero ¿por qué Dios no solo permitió, sino que hizo que así aconteciera? Por esto que vemos en el versículo 17. Quería que, viendo todo negro alrededor, prestara atención solamente a una cosa que estaba por acontecer delante de él. ¿Y qué era esto? Comenzó un horno humeante y una antorcha a pasar en medio de las partes divididas de los animales. Recuerde que estos animales fueron picados, excepto las aves, picados a la mitad y puesto una enfrente de la otra. Y un horno humeante y una antorcha comenzaron a pasar en medio de las presas. ¿Qué estaba pasando allí? Bien, una mirada occidental a este pasaje no nos daría ningún provecho. Pero si entendemos el contexto en el que esto se está desarrollando, sabríamos por qué esto era tan significativo y llegó a ser tan significativo para Abraham. En el antiguo cercano Oriente había la costumbre de que cuando se iba a sellar un pacto entre dos personas, estas dos personas tomaban animales y los partían por la mitad. Y ambas personas, en señal de estar bajo este pacto, pasaban en medio de las víctimas partidas a la mitad. Y esto significaba que si alguno no cumplía los términos del pacto, fuera hecho conforme esos animales. Fuera despedazado y muerto como esos animales. Así que lo que está aconteciendo aquí es tremendo por varias razones. La primera es un sello de pacto. Le está ratificando el pacto a Abraham. Está diciendo, mírame a mí, mírame. Presta atención aquí lo que está aconteciendo. Hizo que se cirniera oscuridad sobre todo. Y él, temeroso, no quedaba más que ver, inaudito, sorprendido, anonadado, lo que estaba aconteciendo delante de sus ojos. Una teofanía, segunda cosa en este texto. ¿Qué es una teofanía? Bueno, es una palabra compuesta de dos términos, teos y fanía, que viene de visión. Es la visión de Dios, es una manifestación divina. Dios estaba manifestando a Abraham por medio de estas figuras. Se manifestó a él por medio de la figura de un horno humeante y una antorcha. Así entonces me imagino a Abraham, tembloroso, reverente, estupefacto en medio de todo ello, diciendo, ¿qué será todo esto? Pero tres, lo más sorprendente es que Dios no le dice, ven y pasa en medio de las partes. No, eso no es lo que sucede. Dios, y solamente Dios, pasa en medio de las partes picadas. ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole a Abraham por medio de este sacrificio? Estaba diciéndole esto, mírame a mí, yo soy suficiente para este pacto. Mi gracia alcanza para sostener este pacto. No será necesario que pases. Yo pasaré en medio. Y si yo no cumplo, sea yo destruido como estos animales. Tú no tienes responsabilidad aquí. No serás destruido de ninguna manera. Pero como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, podemos tener la absoluta confianza de que el Dios del pacto, al pasar en medio de las partes, está dándonos bendición eterna, porque jamás podrá ser partido ese pacto. Porque Dios no puede fallar. Si Abraham hubiese pasado por allí, siendo los hombres como somos, hay mucha oportunidad de que él fallara y, por supuesto, él fuera hecho como esas partes de animales. Pero esto no es lo que sucedió. Dios pasó en medio de las partes, como diciéndole a Abraham, mira bien lo que está sucediendo. Soy yo el que pasa en medio. Conoces bien este ritual, Abraham. No estás pasando tú conmigo en medio de ello. Tú no estás a mi nivel. Yo estoy haciendo un pacto contigo de darte provecho y bendición hasta que sobreabunden. Una bendición eterna que alcanzará todas las familias de la tierra en tu simiente. Y yo, como garantía, pasaré en medio de las partes. Yo, que no puedo ser destruido, ni puedo mentir, ni puedo dejar de hacer lo que te dije que haría.
estás completamente seguro en este pacto. Bendita sea la gloria de Jehová. Qué hermoso. Qué hermoso. El teólogo y pastor recientemente fallecido y más vivo que nosotros en la presencia del Señor, R.C. Sproul, Roberto Charles Sproul, decía de esto: si yo estuviese encarcelado en régimen de aislamiento y pudiera llevar un solo libro conmigo, yo querría la Biblia. Pero si pudiera tener un solo libro de la Biblia, me gustaría el libro de Hebreos. Pero si pudiera tener un solo capítulo de la Biblia, sería Génesis 15. Y si pudiera tener un solo versículo de la Biblia, sería Génesis 15, 17. Él entendía muy bien qué significaba esto. La seguridad que puede traer al corazón el entender lo que estaba sucediendo allí, amado hermano, hermana. Es Dios diciendo: no habrá de cancelarse este pacto, no se podrá romper de ninguna manera. Yo pasaré en medio, no tú. Estarás resguardado. Las infracciones del pacto que pudieras tú cometer, porque bien que las puedes cometer, en el sentido de que eres carne, de que eres débil, de que eres pecador, todas esas infracciones recaerán sobre mí, en donde, en un sentido más adelante, así sucedió. ¿Con quién? Con la simiente prometida, quien cargó sobre él nuestras iniquidades, que el precio de nuestra paz fue sobre él. Y muriendo en nuestro lugar, siendo despedazado por nuestras infracciones, por causa de nuestras infracciones del pacto, siendo despedazado, murió en lugar nuestro, para que nosotros pudiésemos heredar vida eterna. Este pacto es maravilloso, hermanos, porque nos muestra precisamente cómo el Señor va cada vez más en cada pacto y en cada renovación pactual, porque esto no es un pacto distinto al que vimos la última vez, el mismo pacto de Abraham, pero es una ampliación. Dios está dando una mayor información, está dando una mayor revelación acerca de ello, está afirmando las cosas. Note cómo, aun cuando hay ciertas promesas y bendiciones temporales y terrenales, aquellas se extienden como un tipo de aquellas bendiciones eternas y espirituales que habrían de alcanzarnos a nosotros en la simiente prometida que es Cristo. ¿Se entiende? Millares de millares, miríadas de miríadas estaremos de toda nación, de todo pueblo, de todas las familias de la tierra un día delante del trono, adorando, las naciones adorando delante del Señor como está prometido. Toda la tierra será llena de la gloria y el conocimiento de Jehová. Bendito sea el Señor. Debemos culminar de esta manera. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa tierra que fue delimitada por el Señor fue de hecho puntualmente entregada a los nativos de Israel. Pudiera decir que eso no significa nada para nosotros, pero yo creo que sí. Porque entonces nosotros, hijos espirituales de Abraham por la fe en Cristo, la promesa también se extiende a nosotros, no como para reclamar un pedazo de tierra en el Medio Oriente, sino como para reclamar toda la tierra en heredad de la simiente prometida. Como el Salmo capítulo 2 dice claramente, y con esto vamos a concluir. Vamos a ir allá. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Mesías, el Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos seguir ligados a él, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué hará el que mora en los cielos? El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora escuchen.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bendita sea la gloria de Jehová. En la Biblia textual, el versículo 12 dice, besad los pies al Hijo. Me encanta. En expresión, por supuesto. No es un encantamiento etimológicamente hablando, sino de expresión. Me gusta. Amo cómo el Señor habla con tanta seguridad acerca de ello. Realmente, la bendición de Dios será derramada sobre todas las familias de la tierra. El Cristo de Dios, el ungido de Dios, alcanzará todos los confines de la tierra. Nada quedará por fuera. Las naciones llegarán ante Él para adorar. Como dice Apocalipsis 21, al final de la Biblia. Llegarán ante Él. Las muchas naciones que sean salvas llegarán ante Él. Por lo tanto, podemos ver con claridad cómo claramente este pacto tiene mucho que ver con nosotros, los hijos de Abraham, por la fe en Cristo. En Cristo, de quien se ha dado el decreto, que es rey sobre todas las cosas y ha pedido por herencia toda la tierra y hasta los confines del orbe, en Él nosotros tenemos por herencia toda la tierra. No que Dios nos ha dicho a nosotros, pídeme y te daré por herencia a las naciones. No, a nosotros no. Este pasaje tiene que ver directamente con Jesucristo. Pero Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la plenitud del cual lo llena todo en todos. Bendito sea el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Bendita es la palabra del Señor. Cómo alegra nuestra alma la palabra del Señor, cómo enriquece y nutre nuestra vida. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso, queremos darte agradecimiento, Señor, porque estas benditas palabras que están en tu santa escritura alientan nuestra alma. Nos hacen ver que realmente no hay nada por lo cual temer, porque esas promesas hechas a Abraham no son menos ciertas para nosotros, ya que la fe en Cristo, del cual Isaac era un tipo de Cristo, la fe en Cristo nos hace formar precisamente parte de la descendencia de Abraham y portadores, herederos de la promesa, como tu palabra dice en el Nuevo Testamento, junto con el creyente Abraham. Gracias, bendito Dios, porque no solamente nos haces entender estas cosas, sino que abres nuestro corazón para que nuestros afectos se sientan tan calientes, Señor. Venimos a ser verdaderamente abrazados por esta dulce promesa, que no nos sentimos ajenos a lo que tú hablas en tu palabra, como si fuera una conversación allá distante que nada tuviera que ver con nosotros. No, no. Vemos por tu bendita palabra que tú, el Dios de pactos, el Dios veraz, el Dios de firmeza, el Dios que habla y no echa para atrás su juramento, nos ha dado bendición. Que has dicho también para nosotros, soy tu escudo y tu gran galardón. Y harás, Señor, que la descendencia de Abraham, de la cual nosotros mismos somos participantes por la fe en Cristo, sean como las estrellas del cielo en multitud. Te agradecemos, Señor. Y un día, oh bendito Dios, un glorioso día, estarán todas las naciones delante de tu presencia, adorando por medio del nombre del Cordero tu santa gracia, la cual el día de hoy agradecemos y alabamos. Alabamos tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Bendito Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al único Dios vivo
y verdadero. Trino en persona y uno en esencia, Dios de verdad. En Cristo Jesús, a ti, Padre, elevamos nuestra oración, satisfechos con tu bendita palabra, llenos y nutridos de ella. Amén.